En este tema vamos a ver cómo son los formularios y sus principales componentes. El formulario es el elemento HTML que es capaz de enviar datos introducidos por el usuario en un cajetín de estos que poseen al servidor. Hay dos tipos de formularios, los formularios de tipo GET y los formularios de tipo POST. Los primeros envían los parámetros, el texto, la respuesta que nosotros hemos tecleado, en un parámetro de la query, de la ruta de la primera línea de la solicitud HTTP GET. Los parámetros que se envían tienen siempre un nombre primero, este nombre que vemos aquí, y luego tienen lo que nosotros hemos tecleado en la segunda parte separado por un igual. La query, como recordarán, va separada de la ruta por una interrogación. Los formularios de tipo POST envían exactamente la misma información, el nombre del parámetro y lo que nosotros hemos tecleado como un string asignado a ese parámetro en el body de la respuesta, y como va dentro del cuerpo del body, necesitan un content type que indica cómo va codificado este contenido aquí, que va en formato URL encoded, que es el formato típico que veremos ahora, y también el tamaño, el número de octetos que ocupa el body, porque siempre que haya un body hay que incluir este campo de aquí. El formulario es una estructura como esta que tenemos representada aquí, que se delimita por las marcas form. Aquí tenemos una página HTML que solo contiene un formulario en la parte visible, empieza por la marca form. La marca form ya como primer atributo el método, si es get o post, la ruta que se va a enviar, digamos, en la solicitud cuando se envíe, y luego una estructura libre. Nosotros podemos meter otros elementos HTML para dar la apariencia visual que queramos. Como esto es una pregunta, de lo que estamos poniendo, digamos, al que lo ve, es la pregunta de quién inventó el web, que la mayoría de ustedes conocerá que fue Tim Berners-Lee, pues lo hacemos así: ponemos texto plano, un párrafo de separación, luego un cajetín de entrada que es el input type text. El elemento input type text crea estos cajetines, se pueden poner uno o varios más si queremos tener un formulario con varios de ellos. El nombre, name, de ese elemento HTML, que es el nombre del parámetro que se va a enviar, y el valor, que es lo que va a aparecer aquí cuando se cargue ese formulario. Después viene otro espacio en blanco y un elemento HTML input de type submit, es decir, los botones con los que lo vamos a enviar, y el texto que queremos que aparezca aquí pues se pone como el atributo value. Cuando nosotros hacemos clic sobre el botón, se genera la solicitud que se construye de la forma que ustedes tienen aquí. El método, que puede ser get o post nada más, pues es lo que primero se pone, después la ruta. Después se construye el parámetro o los parámetros, si hay más de uno, con el nombre que viene del name del cajetín y con lo que hemos tecleado en el formulario, que es lo que se asigna, es el valor que se asigna a ese parámetro. Vamos a verlo con un ejemplo muy sencillo basado en este formulario, con una aplicación que lo que hace es preguntar quién fue el inventor del web. Nosotros tecleamos aquí el nombre, damos a send y la aplicación nos responderá si lo que hemos tecleado es correcto o no. Si hemos tecleado Tim Berners-Lee nos dirá correct, Tim Berners-Lee did invent the web, y si no lo hemos tecleado otro nombre nos dirá incorrect, Peter Smith didn't invent the web, porque no lo inventó él. Esto es una aplicación hipermedia típica donde uno se mueve entre pantalla y pantalla siempre a través de hiperenlaces. Es decir, cuando estamos en este formulario damos aquí y entonces pasamos o bien a este estado de aquí o a este estado de aquí. Cuando estamos en este, aquí hemos metido un enlace donde al hacer clic volvemos al formulario. Las aplicaciones hipermedias son así, son aplicaciones donde, como ya les comenté, el estado es la página web en la que estamos en ese momento y las transiciones a otros estados, a otras páginas web, son los hiperenlaces que nosotros podemos clicar. Aquí solo hay uno en cada página porque esto es una aplicación súper sencilla, pero que ilustra bien cómo se construyen. Por eso aquí nosotros vemos cómo siempre que queremos enviar datos a un servidor, tenemos que manejar en estas aplicaciones dos elementos, dos transacciones. Una transacción que carga el formulario y otra transacción que envía los parámetros y ya envía la información introducida por el usuario al servidor. Esta aplicación se construiría así, con Node y Express, de esta forma tan sencilla. Es una aplicación hipermedia típica. Bueno, pues importamos Express y luego pues creamos la aplicación y instalamos solo dos middlewares, uno para responder a la ruta que nos devuelve el formulario, que es este de aquí, y otro para responder a la ruta que nos devuelve la respuesta. El de la ruta, que nos da el formulario, es la ruta question, y cuando alguien teclea, bueno, es el URL con la ruta question, pues nos renderizaría el formulario. Tecleamos, damos a send y entonces, digamos, send lo que hace es simplemente, como lo que ha hecho
digamos, esto es cargar esta página web, hace un resend con esta página web, send lo único que hace es generar la transacción, la solicitud, perdón, HTTP GET con el parámetro que nosotros hemos tecleado en el query. Entonces llega un check con un query aquí y nosotros lo primero que hacemos en la primera instrucción es extraer la información que llega en el query. Como el query es parte de lo que va en la cabecera de la solicitud, toda esa información la tenemos dentro de lo que es el parámetro rec del middleware. Y el caso concreto de los parámetros que han ido en la query están en la propiedad query del parámetro rec, como es obvio porque los nombres son autoexplicativos. Y los nombres de los parámetros son los mismos en JavaScript, son los mismos nombres que los parámetros en el formulario HTML. Por eso aquí lo que hacemos es extraer de la cabecera la información que ha tecleado el usuario aquí y guardarla en la variable answer de esta función, de este middleware. Después ensamblamos parte de la respuesta, aquí correct, Tim Berners-Lee did invent the web. Entonces aquí ponemos response correct y luego answer y did the web. Answer es lo que se ha recibido, por lo tanto aquí aparecerá lo que se ha recibido, que puede ser correcto o incorrecto. Si es correcto habrá sido Tim Berners-Lee, entonces tenemos ensamblada la primera parte de la respuesta correcta. Si no es correcto, lo comprobamos aquí. Comprobamos si answer es distinto de Tim Berners-Lee. Si es igual, no hacemos nada, pero si es distinto, entonces cambiamos el contenido de la variable response por otro string, que es incorrect, Peter Smith didn't, y ahí cortamos. Entonces cambiamos este texto de aquí por este de aquí, de forma que al enviar la respuesta, en el cuerpo lo que enviemos ya es la frase, la respuesta completa. Response, que es esta primera parte, correctamente ensamblada según que la respuesta ha sido correcta o no, a la que le añadimos invent the web. ¿Para que, pues por ejemplo, en el caso correcto, pues correct, Tim Berners-Lee did invent the web, sea lo que nos aparezca en la página. Y después añadimos aquí un hiperenlace. Un hiperenlace que es try again para que vuelva otra vez al formulario y vuelva a intentar la pregunta si ha fallado. Es un hiperenlace que se pone siempre en las aplicaciones hipermedia, que lo que está es apuntando precisamente a esta ruta de aquí. Siempre hay que tener cuidado de que casen, digamos, las rutas HTML con las rutas que entiende nuestra aplicación REST. Bueno, pues esto es un ejemplo de aplicación REST. Los parámetros, si se han fijado, van codificados en un formato que ha introducido ciertas modificaciones, que este formato que hemos denominado URL encoding o percent encoding, como se llama también. Su tipo MIME es este de aquí, es application x3w form URL encoded, porque es un formato que se diseñó específicamente para los formularios. Las reglas de codificación son muy sencillas. Los siguientes caracteres del código ASCII no se codifican nunca. Letras minúsculas, mayúsculas, números y estos símbolos de aquí. El resto de los caracteres UTF-8 se codifican de esta forma, con 3 caracteres ASCII. El tanto por ciento, los primeros 4 bits del octeto en hexadecimal y los segundos 4 bits del octeto en hexadecimal también. Por ejemplo, el blanco sería tanto por 120. El blanco es el único carácter que se puede representar de forma diferente, con el más este de aquí, puede ir con tanto por 120 o más, que si miran las transparencias anteriores verá que se ha metido en los blancos que había entre el nombre y el apellido. El resto de los caracteres van codificados así, salvo tanto en los parámetros que van en la query como en el URL, salvo que sea un carácter que se utilice dentro del URL como delimitador de alguna de sus partes, de acuerdo a lo que especifica la norma, la RFC, que ya les comentamos que define los URLs, para estos caracteres de aquí. Entonces así es como siempre se van a codificar los URLs cuando se envíen en las solicitudes, en la primera línea, en la parte asignada a la ruta. Por ejemplo, Pedro García, si hubiéramos comentado Pedro García, por ejemplo, en un formulario que nos devolviese este URL, pues habría aparecido así. Y aquí tienen como, por ejemplo, para estos caracteres que tenemos aquí, cuál sería su codificación en este convenio equivalente. El envío de parámetros, por lo tanto, si nosotros hubiésemos tecleado esto de aquí, pues se habría traducido a este formato, porque claro, aquí los blancos han pasado a más y luego el más, el ampersand y el tanto por ciento, pues se han codificado con el carácter, con el tanto por ciento correspondiente. El servidor y cliente saben cómo manejar correctamente codificación y transcodificación, de forma que se envía esta solicitud llega, se procesa y nos devuelve la respuesta, esta llega correctamente codificada porque se han hecho las codificaciones y decodificaciones correspondientes. Los formularios POST son básicamente los mismos. Para transformar el formulario GET en POST simplemente tenemos que cambiar aquí lo que asignamos al atributo method.
Tenemos que cambiar get por post. Y entonces este formulario enviará el parámetro dentro del cuerpo en vez de enviarlo dentro del URL. Pero el resto es exactamente igual. Es decir, cuando hagamos clic, aquí irá simplemente la ruta que tenemos aquí y aquí irán los parámetros codificados exactamente igual en formato URL encode, y por supuesto en la cabecera habrá los parámetros adicionales que hemos comentado y que aquí tienen representados. Entonces la aplicación funcionaría también exactamente igual, la veríamos exactamente igual porque la apariencia de los formularios es la misma, tendríamos las dos mismas transacciones, la única diferencia es que cuando hiciésemos clic, entonces la solicitud sería una solicitud de tipo post, donde los parámetros que van aquí dentro y donde se ha añadido pues la información necesaria en los parámetros de la cabecera para que esto funcione correctamente. La aplicación ya se hace codificada en Express, se hace un poco más compleja porque hay que añadir lo que está subrayado aquí en verde. Los formularios pues, son un poco más complejos porque en el cuerpo de una transacción post, de una solicitud post, pueden ir muchos formatos de codificación de la información que nosotros enviamos allí en el cuerpo. Para hacer el análisis existe un middleware que está dentro de la librería Express, que es el body parser, que nosotros importamos aquí y aquí instalamos correctamente, inicializándolo con extended igual a true para que funcione. Cómo tienen que formalizarlo, cómo tienen que invocarlo e instalarlo, lo pueden ver en la documentación y yendo en la tabla ya que les dimos de la librería de middlewares, y allí les explica exactamente cómo hacerlo. Entonces, una vez que han instalado este middleware, cuando llegue la transacción, este middleware la habrá procesado y habrá precisamente decodificado el URL encoded para que los parámetros estén ya en un formato que sea exactamente igual al que se teclearon en el cajetín. Y el formato de codificación que se ha utilizado en la transmisión, que su URL encoded haya desaparecido. Y entonces eso es lo que hace básicamente este middleware de aquí. Como ven, es esta filosofía de estructurar pasos en pasos el proceso de la aplicación. Entonces aquí llega la transacción, los parámetros llegan codificados en el body, los decodifica y los pone en un cuerpo, los pone aquí en la cabecera también, pero no en la propiedad query, sino en la propiedad body, que es donde va a estar lo que venga en el cuerpo. Y además los pone con el mismo convenio que teníamos. El nombre del parámetro va a ser el nombre de la propiedad donde esté ese contenido. Entonces lo único que hay que cambiar es añadir esto de aquí, hay que cambiar el method igual a post, luego aquí en vez de app-get tiene que ser app-post, y por último aquí hay que cambiar query por body porque el parámetro ha llegado en el body y es en esa propiedad del objeto rec que llega en el middleware donde vamos a encontrar la información que se ha tecleado aquí. Vamos a ver por último qué son los parámetros ocultos y el method override. Un parámetro oculto es un parámetro no visible en la página HTML, bueno, pues el servidor de alguna forma utiliza en su lógica. Ese parámetro va normalmente dentro del query de una ruta o de un URL, o también va como un parámetro oculto, un elemento de input de tipo oculto en los formularios. Básicamente, si nosotros tuviésemos una ruta, podríamos meter un parámetro oculto aquí añadiéndole un query. Nosotros en esa página vamos a ver simplemente este texto, un texto clicable, digamos envío de parámetro oculto, pero no vamos a ver el parámetro. Pero cuando eso se envía al servidor, el servidor lo va a recibir con la query con un parámetro. Entonces le llegará una información que él puede utilizar para gestionar su aplicación de forma interna. En los formularios podemos hacer exactamente lo mismo. Podemos tener la parte del formulario visible aquí y luego un parámetro más, un parámetro input of type hidden, es decir, de tipo tapado, de tipo oculto, que le asignamos un nombre y un valor. Entonces este nombre y este valor saldrán, digamos, si el formulario es de tipo get, pues también en la query. Entonces los podemos poner tanto en formularios como en los enlaces que pongamos en los hiperenlaces con la marca A. Y así es como los vamos enviando. Entonces esto es un mecanismo que se utiliza mucho porque el servidor no tiene estado. Y por lo tanto, pues el estado lo guarda en el estado del cliente dentro de los parámetros ocultos, como veremos en algún ejemplo del proyecto. Como además los formularios no manejan solicitudes de tipo put y delete, que son necesarias para el interfaz uniforme, pues existe un convenio que se ha desarrollado, y es que cuando una transacción lleva un parámetro que es subrayado method, al que se le asigna o el string put o el string delete, lo que estamos enviando en realidad es una transacción
que es de tipo put o de tipo delete, siempre asociada a un post, encapsulado dentro de un post. Aquí pueden ver un poco cómo se gestiona esto y cómo se puede controlar con el middleware que lo gestiona, que es el method override. Esto nunca se va a hacer con get porque entonces funcionaría mal la semántica del interfaz responsable, de interfaz uniforme, perdón, pero ya eso lo veremos con más detalle en la aplicación. Y con esto acabamos este tema. Muchas gracias.